Y esto es lo que provoca el gran avivamiento. Entonces, la gente quiere a veces ver lo sobrenatural, pero viendo televisión, pasando demasiado tiempo en las redes sociales, y así queremos ver lo sobrenatural, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver grandes cosas, pero no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Y aquí quiero meterme ya con el asunto de hoy, la palabra de hoy. La gente que quiera ser dimensionada a cosas sobrenaturales, que debiera ser la mayoría de la iglesia o toda la iglesia en general. Todo Dios nos está llamando para que este año marquemos la diferencia, seamos la iglesia profética, la iglesia sobrenatural, la iglesia que mueva el Espíritu Santo, lo sobrenatural del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ponernos en atención que no habrá avivamiento, no habrá mover de sobrenatural del Espíritu Santo si no hay una vida de integridad por un lado, pero por el otro lado de ir a la presencia de Dios en intimidad con Dios. Entonces allí estaban ellos perseverando en oración, y eso provoca que venga un de repente. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice claramente que estaban todos juntos, estaban todos unidos, estaban juntos y estaban ¿qué? Unidos. Para que Dios desate lo sobrenatural sobre la iglesia hay que estar juntos y hay que estar unidos. La palabra unido es unidad, en amor, en acuerdo. El poder del acuerdo hace que lo glorioso se manifieste. Entonces todos debemos estar en acuerdo, en unidad, pero al mismo tiempo estaban juntos. Necesitaban congregarse. Estar juntos significa que hay que congregarse. Entonces, como lo estamos hoy congregados, entonces allí está la plataforma. Hay una vida de oración, hay una vida de unidad, hay una vida de integridad, y hay una vida de hambre y deseo de que Dios venga y mueva lo sobrenatural. Pues ahí está el contexto, y en cuanto de repente viene un viento recio, un viento del Espíritu, un viento sobrenatural, y es allí el momento que la iglesia toda es dimensionada a lo sobrenatural. Escuchen, no solo fue Pedro tenía una asignación, y Pedro tenía una habilitación especial para la llave del reino, pero toda la iglesia ese día fue habilitada, fue dimensionada a mover lo sobrenatural con la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que dimensiona a la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, allí empezaron a hablar en lenguas, los 9 dones y los 7 dones hay 7 dones, como aprendimos en la escuela profética, 7 dones que son ministeriales, y 9 dones que son espirituales, aunque realmente no son 9. Recuerden que dones de sanidades hay muchos y no dicen cuántos. Entonces significa que solamente allí, en ese punto de dones de sanidades, hay muchos dones y no se sabe cuántos son exactamente. Entonces, que no son 9, son más de 9, pero catalogando los de sanidades en una sola, habría 9 en total. Entonces, cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre la iglesia, los dones se activan en las personas, y es allí donde cada uno comienza a mover lo sobrenatural en el llamado, en el don que cada uno recibe. Entonces Dios lo que está llamándonos en este momento es a ser habilitados, a ser dimensionados. Pedro, en su asignación, él predica su primer sermón, y lo que acabamos de escuchar es que se convirtieron como 3,000 personas. Entonces hubo un aceleramiento, es decir, cuando usted es dimensionado por el Espíritu Santo, hay un aceleramiento de 120 personas que fueron consolidadas solamente. Ahora hay 3,000, más de 120, ¿cierto? Que fue un aproximado a 3,000 personas, pudo ser un poquito más, pero como 3,000 personas se convirtieron al Señor ese día. Pasaron de un número irrisorio de 120 a 3,120, y luego dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Significa que lo que te dimensiona es el Espíritu Santo por una vida de oración que tú tienes. Entonces, este año vamos a no solamente hacer los ayunos de primicia que toca ahora este fin de semana, sino que cada uno aprenda a tener una comunión con Dios, cada uno aprenda a tener una comunicación con Dios diaria, permanente, porque eso es lo que te va a promocionar a mover lo sobrenatural. Así que aquí estamos observando que luego Pedro y Juan llegan a la puerta del templo La Hermosa, la puerta se llamaba La Hermosa, y allí está un paralítico de nacimiento. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía que era paralítico, y este paralítico quería recibir limosna. Pedro no tiene limosna, Pedro no tiene plata, no tiene oro, pero a Juan tampoco. Pedro le dice a Juan: ¿tú tienes algo? Nada, no tengo nada. Bueno,
porque no tenemos nada. Estamos iniciando el año y bueno, no sabemos si está que estaba iniciando el año o no, pero no tenían nada. Amén. Y entonces, pero dijeron, tenemos oro, tenemos plata, no, pero de lo que tenemos, te damos. Estaban llenos del Espíritu Santo porque eran hombres que vivían en la presencia del Señor. Y entonces le dijeron, tomó la mano, lo ayudó a levantarse, y este paralítico comenzó a saltar, comenzó a brincar, comenzó a testificar el milagro sobrenatural que Dios, por medio de el Espíritu Santo que los había habilitado. Ahora este hombre está por el patio del templo brincando y saltando y testificando lo que Dios ha hecho en él. Entonces, esta habilitación genera dos cosas. Una es una persecución. A Pedro y Juan son llevados ante el concilio de los religiosos del Sanedrín, 70 ancianos, donde eran dirigidos por el sumo sacerdote. Él es llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, y son interrogados, y de alguna manera empieza un perseguimiento. Pero a pesar de eso, dice que se convirtieron, Hechos 4:4 dice que se convirtieron como 5,000 personas. Entonces significa 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que el número fue mucho más que los 5,000. Entonces aquí lo que nos está tratando de decir es que el número de la iglesia ahora, el estar dimensionado, no solamente Pedro, sino la iglesia como tal, el que la iglesia estuviera dimensionada, el que Pedro estuviera dimensionado, ahora sus sermones son unos sermones que hay un aceleramiento. El Espíritu Santo produce un aceleramiento, y ese aceleramiento hace que se conviertan cantidades de personas. Por eso hoy día uno se va a una cruzada por hombres que han sido dimensionados a medidas de fe demasiado mayores, y hombres como Carluna, hombres como Ricardo Rodríguez, hombres como Benijín y muchos otros. Son muchos los que hay en este momento que han sido dimensionados a una fe muy grande. Estos hombres que fueron fieles en lo poco que les fue Dios dando, y fueron creciendo y desarrollando más fe, Dios les fue dando más, porque al que tiene se le dará más. Entonces ahí estamos observando que eso sucedió con Pedro, y se convirtieron esa cantidad de personas. Hoy en los estadios, con estos hombres y mujeres del reino que Dios ha dimensionado a esos niveles, hoy día también se convierten en multitudes así significativas, porque es el dimensionamiento del Espíritu Santo el que hace que la gente se convierta. Entonces este año el Señor nos ha hablado de expansión, de expandirnos, y por eso ya este lugar nos quedó pequeño, y estamos haciendo las investigaciones para pasarnos a un lugar más amplio. Ojalá el próximo mes de febrero ya estemos en el nuevo local, que mediante este mismo mes, ojalá Dios nos pudiera dar esa bendición de que nos podamos cruzar este mismo mes para un nuevo local, porque el Señor nos habla de eso, de ensanchamiento, de expandirnos, de que el número de las almas va a crecer, se va a desarrollar. Entonces necesitamos tener un lugar amplio, pero necesitamos al mismo tiempo también mover ese mover del Espíritu Santo, para que Él convenza de pecado a muchas personas, y esta obra se expanda, esta obra se desarrolla, esta obra sea llevada a un crecimiento numérico por el dimensionamiento del Espíritu Santo. Así como Pedro es llevado a ser usado para ganar a cantidad de personas en un aceleramiento impresionante, Dios lo puede hacer con nosotros, no solamente aquí, sino en cualquier otro lugar donde iniciemos congregación. Es decir, no, la fórmula es la misma y se puede aplicar en cualquier lugar del mundo. Amén. Entonces, observamos que este aceleramiento, esto sobrenatural, Dios lo quiere seguir haciendo hoy. Es tiempo para que nos atrevamos a mover lo sobrenatural. Y yo quiero poner la inquietud en el pueblo. Por lo menos es tiempo de que, si usted está de alguna forma naufragando en un río, está naufragando en una playa, en un mar, en una embarcación que usted está naufragando, va en un río, va en un lugar donde peligra su vida, y usted tiene propósito de reino que cumplir, usted en ese momento puede echar mano, aleluya, ¿de qué? De caminar sobre las aguas. Tócale el hombro al que está al lado y dígale: eso no es cuento, eso es una realidad.
Es decir, lo que pasa es que no tenemos fe para eso, por eso no sucede. Y la gente prefiere mejor ahogarse en un momento determinado que estén naufragando. La gente prefiere mejor ahogarse que probar. Amén. Probar caminar sobre las aguas. Yo he probado. Y en otras áreas, en otras formas, es importante que usted se ha hecho invisible. De pronto hay unos ladrones, hay una persona, usted se va a pasar por un lugar y Dios lo puede hacer usted invisible. Dios muchas veces nos ha guardado y nos ha hecho invisible sobre su voluntad perfecta, sin que nosotros lo hayamos pedido. Pero nosotros podemos pedirlo, podemos hacernos invisibles. Yo fui testigo de eso. Se necesitaba que personas fueran hechas invisibles y Dios las hizo invisibles. A mí Dios me hizo invisible en Cúcuta. Cuando yo recién llegaba a Cúcuta, yo traje a dos muchachos, dos jóvenes que me estaban ayudando con la juventud que se estaba levantando allí en Cúcuta, en la primera iglesia de la AIC, de la denominación con la que yo trabajaba en ese tiempo. Y yo me traje dos muchachos y esos muchachos empezaron a trabajar con jóvenes y empezó a crecer la iglesia en juventud. Y se levantó el enemigo por el crecimiento que se estaba dando en la juventud. Y entonces el hombre atacó a los muchachos feos, los amenazó. Y el hombre había tenido problemas con la mujer y se habían dejado. Y la mujer se había convertido en la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando. Entonces los muchachos los atacó fuerte, los atacó feo. Y los familiares, uno era hermano del pastor Johnny, pastor Uz, y los mandó llamar su familia y los mandaron a irse. Y el único que quedó en Cúcuta fui yo, ¿sí? Y entonces, en ese tiempo, el hombre la agarra conmigo también. Y un día manda a alguien de la iglesia que se había apartado de la iglesia y le pregunta, el que va atrás, el que viene atrás a cumplir la asignación, le pregunta de delante le hace señas que él pasó por ahí, me vio a mí en un local que tenía yo de venta de pollo a la brota, un negocio que teníamos allí al lado de la iglesia. Y entonces yo estaba allí. Normalmente el muchacho dice, pastor está allí, le hizo señas al hombre que venía a matarme. Y el hombre que viene a matarme, el hombre pasa y no me observa, es decir, no me ve. El que va adelante me observó, yo estaba allí, y el que va detrás no ve a nadie. Dios me hizo invisible, yo no pedí, es decir, fue Dios en su sobrenaturalidad y su soberanía que me hizo invisible. Y la persona que quería quitarme la vida ya está del otro lado. Amén. No se preocupe, Dios se encarga. Cuando Dios te defiende, cuando tú tienes propósito para cumplir en la tierra, Dios te defiende. Amén. Entonces hoy es el tiempo de ver, de atreverse, de mover lo sobrenatural. Dios te puede hacer invisible delante de los personas que te vengan. Tú vas a pasar por una zona donde hay peligro, Dios te puede hacer invisible. Dios puede hacer lo que ha hecho con otros. Personas que dicen, yo no siempre he querido matar a fulano, y no, siempre que voy va con él una cantidad de guardaespaldas, hombres armados a su lado, y él va solito. Predicadores que tuvieron cosas en el pasado y antes de convertirse a Cristo, y después lo perseguían hombres para matarlo, y lo que veían era una cantidad de hombres armados al lado, y no había nadie, es decir, físicamente, pero en lo espiritual, en lo sobrenatural, había ángeles que tomaban la forma de hombres armados para que las personas que querían quitarle la vida no se atrevieran a hacer nada contra ellos. Entonces lo que le estoy hablando es que una dimensión sobrenatural que es real, que se tiene que hacer realidad hoy. Es decir, hay muchas cosas, hay muchas formas, todo lo que pueda generar un resultado para el reino de Dios, para el avance del reino de Dios. Vamos a atrevernos a mover lo sobrenatural del reino de Dios. Entonces, lo que yo estoy tratando de decirles es que la Biblia tiene una cantidad de evidencias sobrenaturales, y usted comienza a ver desde que Dios llamó a Moisés, también lo llamó en un encuentro sobrenatural, y él estaba allí pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando de pronto ve una zarza que arde y no se consume, y ahí Dios se le aparece, y ahí Dios lo llama de un encuentro sobrenatural, lo lleva al hombre a llevar una vida sobrenatural. Y es un hombre que se atreve a presentarse ante el faraón
con los brujos y los hechiceros de alto rango que tenía Faraón. Y él tira la vara de autoridad que Dios le había dado y se convierte en una serpiente. Los brujos, los hechiceros también hicieron lo mismo. Pero las serpientes, las varas de ellos se convirtieron en serpientes más pequeñas. Siempre la superioridad de lo de Dios, amén, es mayor. Entonces la vara era una serpiente mayor y se tragaba la vara de los otros, es decir, la serpiente de los otros brujos, hechiceros. Es decir, no importa que el enemigo también muestre poder, el poder que Dios nos ha dado a nosotros es mayor, es superior. Entonces Dios puede levantarnos y mover lo sobrenatural. Él se levantó allí y manifestó 10 plagas sobrenaturalmente para sacar al pueblo. Recuerden la razón por la que Dios los podía sacar con la primera plaga. Pero dice que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. ¿Por qué creen ustedes? Que Dios mismo está mandando las señales milagrosas, pero Dios mismo le está endureciendo el corazón a Faraón. Porque era que Dios no quería sacarlo con las manos vacías. Dios quería sacarlo con las manos llenas. Cuando ellos realmente salieron, que fue con la última plaga, cuando se les mató el hijo primogénito, el espíritu de muerte le mató al hijo primogénito, ellos ya estaban hastiados de los hebreos y les entregaban alhajas de oro, collares, todo lo que tenían. Agarren esos bienes, agarren todo lo que necesitan y váyanse, no lo queremos ver más acá. Es decir, ya estaban aburridos de ellos. Entonces es allí la razón por la que Dios le endurecía el corazón a Faraón, para bendecir a los hebreos, para bendecir al pueblo, para que salieran con las manos llenas, para que salieran con oro, con plata, para que fueran indemnizados los 400 años de las 4 generaciones aproximadamente que vivieron esclavos en Egipto. Ellos necesitaban indemnizar a la última generación. ¿Aló? Así que Dios en este año, si tú has sido persona que ha sufrido, que ha padecido cosas, reclame este año la indemnización. Amén. Yo no sé, que tiene oídos para oír, está bien. Amén. Esto es un asunto de fe, esto es un asunto sobrenatural, esto es un asunto de reino, código de reino. Es decir, hay un dimensionamiento en el cual Dios quiere entrar a la iglesia. Por lo tanto, si tú has dejado de recibir bendición, si te han quitado bendiciones, va a reclamar este año la indemnización. Por eso Dios le endurece el corazón a Faraón para que no lo deje ir. Y son 10 plagas, 10 maneras sobrenaturales de qué, de manifestar lo sobrenatural. Y estas 10 formas llevan a que ellos salgan con las manos llenas. Amén. Entonces, ahí estamos viendo que Moisés también abre el mar para salvar sus vidas y para poder defenderse de los enemigos del ejército del Faraón. Porque ellos fueron ahogados en el mar. Dios hizo lo mismo. Es decir, las aguas se volvieron y el ejército enemigo que también había entrado al mar fue ahogado. Mientras que el resto, donde el lugar por donde iban los hebreos, siguió abierto el mar hasta que ellos pasaron al otro lado. Entonces, lo que les trato de decir es que, ¿cómo así? Que vamos a caminar en medio de un mar, pared de agua de este lado y pared de agua de este lado, y el pueblo va caminando en seco por el medio del mar. ¿Esto qué es? Una dimensión sobrenatural. Pero escúcheme, esto no está aquí escrito para tenerlo como una historia, como un recuerdo. Todo esto está escrito para decirnos: el reino de Dios es sobrenatural. Amén. Y cuando nosotros aprendemos a tener una vida de intimidad, de oración y de búsqueda con Dios, podemos mover ese reino sobrenatural en todo lo que hacemos, y sobre todo a favor de que el reino de Dios sea predicado y extendido y establecido, y aún también para todo lo que nosotros podamos desarrollar en ese transcurrir del tiempo. Ahí observamos a Josué también. Josué también abrió el Jordán. Las aguas de ellos se fueron y las otras se amontonaron, y el pueblo pasó en seco el Jordán. ¿Aló? ¿Qué más pasó? Cuando Josué llegó a una ciudad llamada Jericó, ¿qué pasó? Empezó a rodear en un acto profético la ciudad como Dios le dijo. ¿Y la ciudad, qué pasó con la ciudad? Ellos empezaron a tocar los címbalos, a gritar y a cantar y a gritar, y inmediatamente
que gritaron y tocaron estos símbolos, las murallas de la ciudad cayeron y ellos conquistaron la ciudad. ¿Aló? Diga conmigo, lo sobrenatural. Es decir, todo se empieza a ver en la Biblia que se manifestó de manera sobrenatural. Entonces nosotros estamos llamados a manifestar un reino sobrenatural. Ahora también encontramos el caso de un muchacho en tiempos de David, uno de los valientes de David. Dice que este muchacho le venían los madianitas a quitarle las bendiciones económicas, y él tenía un campo de lentejas. Y este hombre se paró frente al campo de lentejas con su espada y se enfrentó a un ejército completo de enemigos, y tanto así que dice que llegó un momento que él se cansó, se le cansaron las manos, se cansó, y dice que la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Amén? O sea, Dios envió un ángel que de alguna manera le dio la agilidad y le agarró la mano y le pegó la espada a la mano y defendió el campo de lentejas y mató a todo el ejército. Un solo hombre. Escuchen, Rambo no es solamente de los películas. Ese fue un Rambo, amén. El Rambo del tiempo de David. Entonces, y dice que se le pegó la espada en la mano. Eso se le pegó la espada. Eso tuvo que haber una intervención sobrenatural de un ángel que pudo agarrarle la mano y sostenerle la mano para que la espada no se le cayera de la mano y pudiera defender hasta su campo de lentejas, su economía. Es una acción sobrenatural. Encontramos hombres como Elías. Toda la nación, bueno, a excepción de 7,000 que no se habían postrado, estaba vuelta al Baal y a Acera. Y Dios dice: no va a llover, y solamente por tu boca no va a llover. Di la orden que solamente por tu boca vuelve a llover. ¿Por qué razón? Porque Baal era el dios del fuego, el dios del trueno, el dios del relámpago. O se hacía llamar, porque realmente el que hace llover es Dios. Amén. Pero Baal era creído por la mitología de que él era el que hacía llover. Y entonces tenían sacerdotes y tenían profetas, y tenían todos ellos, los profetas de Baal, se reunieron junto con Elías frente al rey y frente a toda la congregación de Israel, y empezaron a tratar de hacer llover fuego del cielo, porque si Baal es el que hace caer el relámpago para que llueva, entonces que los profetas de Baal hagan caer ese relámpago, hagan caer fuego del cielo que consuma ese holocausto que Elías propone sacrificar. Entonces allí está el mover sobrenatural. Todos los profetas de Baal se rasgan. Hay una corte hoy que se llama la corte vikinga. Esta corte vikinga, la persona se corta en el momento, y ese rito se lo hicieron ellos, pero que a Baal no hizo llover. Luego le llega el turno a Elías, y Elías ora al Señor, arregla el altar de Jehová que está arruinado, y ora al Padre, y cae el fuego del cielo, y se demuestra que el único Dios verdadero es el Dios de Elías, y todo el pueblo se vuelve al verdadero Dios. Y los profetas de Baal son el mismo Elías, con su espada los degolló en el arroyo de Sison. Amén. Amén. Eso eran los profetas del Antiguo Testamento. Ahora toca que nos habiliten los profetas del Antiguo Testamento. Que corten cabeza. Bueno. Amén. Amén. Entonces, allí dice que el profeta le corta la cabeza porque habían hecho volver el pueblo a un Dios pagano y lo habían hecho alejar del Dios verdadero. Pero antes de eso, Elías fue perseguido. Y en el perseguimiento de Elías, 50 soldados seguían a Elías, y Elías oraba y caía fuego del cielo, y el fuego consumía a los 50 soldados. Mandaban otro convoy de otros 50 soldados, y venían los 50 soldados. Elías oraba, como por 3 veces pasó lo mismo. Y él oraba y caía fuego del cielo y consumía los convoyes de 50 soldados. Y Dios, para preservar la vida de Elías, le preservaba la vida.
¿Y él qué hacía? Movía el fuego del cielo y el fuego consumía a los soldados. También, ¿qué pasó con él? Llegó a la casa de una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La mujer ya estaba a punto de morirse. Y estoy hablando aquí porque estamos hablando de que siempre que hay un mover sobrenatural hay un porqué. ¿Amén? Se está observando todos los ejemplos que estoy colocando, siempre había un porqué. O sea, no es que vamos a mover lo sobrenatural por moverlo, para mostrarnos que yo sí soy el que muevo el poder de Dios, que yo sí soy la última Coca-Cola del desierto. No, es decir, siempre había un qué, un porqué. Está una mujer que es la viuda de Sarepta de Sidón, que se está para morir, comerse la última comida y echarse a morir, porque su economía, porque el hambre que hay en Israel es demasiada. Y esta mujer dice que Elías se le seca el arroyo para que se vaya a donde está la viuda. Cuando ve a la viuda le dice, tráeme un poco de agua, y ella le dice, no te, y luego le dice, no solamente tráeme agua, sino tráeme también un bocado de pan. Y ella dijo, agua tengo, pero pan no tengo. Tengo el último poquito de harina y el último poquito de aceite, y voy a hacer la última comida, la última torta para mí o para mí, para ti no alcanza. Estoy parafraseando, amén. Eso, si usted lee, eso fue lo que trató de decir ella. No alcanza para ti, alcanza solamente para mi hijo, y para mí lo vamos a comer y nos vamos a morir. Así estaba esta mujer, y así, ahí llega el profeta con una palabra, con unos remas. Una palabra te puede cambiar la vida. Amén. Una palabra de Dios en tu boca, aleluya, puede cambiar la vida, puede hacerte llevar por caminos extraordinarios. Y allí está la palabra de Dios en la boca del profeta Elías, que le dice a la mujer, mujer, haz como has dicho, pero tráeme, hazme una pequeña torta cocida primero a mí, porque hay una palabra del cielo, hay algo sobrenatural que se quiere activar. Y si tú obedeces de traerme primero a mí una pequeña torta cocida, la harina que está allí en el pote no escaseará, ni el aceite tampoco, hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Y esta mujer entendió, aleluya. Lo importante aquí es que la gente entienda, aleluya, y usted desarrolla fe. Y cuando usted desarrolla fe, el milagro se concreta, amén. Esta mujer entendió que ese milagro estaba por producirse. Esta mujer cree la palabra y ella acepta moverse en la palabra, y ella le hace la torta cocida a Elías, se la entrega. Y cuando él se come la torta cocida, entonces ella también hizo para el hijo, ella también hizo para ella, y todavía quedó, aleluya, harina y aceite. Y el siguiente día otra vez hizo lo mismo, hizo con torta cocida en la mañana, en la tarde. Bueno, no sé, las culturas comían como nosotros traemos, o comían una vez, o comían dos. Pero bueno, cuantas veces según la cultura cocinaban, hacían la torta cocida, y otra vez quedaba el aceite y la harina allí. Lo sobrenatural del reino de Dios, amén. Aquí en Venezuela se ha podido ver, aleluya, gente que ora en la bombona y se le multiplica el gas, amén, y cosas por el estilo. Es decir, esto es un asunto que Dios puede hacer cosas extraordinarias contigo si tú puedes creer lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios puede hacer contigo. Esto es un dimensionamiento para ver la gloria de Dios a favor del reino de Dios. Entonces, ahí está Elías, el hijo de la viuda se le muere. ¿Y qué hace Elías? Sobrenaturalmente lo resucita. Entonces encontramos Eliseo también, que fue un hombre que también su dimensionamiento sobrenatural fue poderoso, fue maravilloso. Este hombre dice que juntamente con Elías, él observó cómo Elías abría el Jordán con un manto. Moisés lo abrió con una vara, y Elías lo abría con ¿qué? Con un manto. Josué lo abrió con el arca del pacto. Y Elías y Eliseo, porque luego que Elías murió, fue ascendido al cielo, fue arrebatado por carro de fuego, dice que inmediatamente Eliseo hizo lo mismo. Cuando se regresó, agarró el manto de Elías y dijo: Dios de Elías, de igual manera que se abrió el río, golpeó de la misma manera que hizo Elías, golpeó de la misma manera Eliseo, y el Jordán se abrió. Y los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y todo el mundo obedeció a Eliseo. Todos los profetas se pusieron bajo la autoridad de Eliseo. ¿Aló? Amén. Entonces estos hombres movían lo sobrenatural, abrían el río y pasaban en seco. Hoy, ¿qué nos toca hacer nosotros? Si el río está hondo, nos toca nadar. Y si no, nos toca pasar el río de la rodilla y mojarnos hasta la rodilla, ¿cierto? Pero ellos pasaban ¿cómo? Con el manto
Y pasaban el seco. Dígale que está a su lado, eso no es cuento, es la palabra de Dios.